¿Qué tal, hermanos y hermanas? Hoy vamos a compartir con ustedes el tema: ¿habrá matrimonios y nacimientos en la Tierra Nueva? Esa es la pregunta. Y mucha gente se pregunta o mucha gente piensa y cree que cuando estemos en la Tierra Nueva y en el cielo nuevo, entonces ahí nos vamos a reencontrar con nuestros familiares y vamos a tener familias, vamos a tener una esposa y vamos a tener también hijos. ¿Qué dice la palabra al respecto? Es lo que vamos a ver. Y ahorita voy a hacer mi imagen un poco más pequeña para poder ver el tema y los versículos. El primer versículo lo vemos en Mateo capítulo 22 y versículo 23. En esta cita están hablando los saduceos, dice aquí: ese mismo día vinieron los saduceos que decían que no hay resurrección, o sea que ellos no creían en la resurrección, contrario a los fariseos que sí creían en la resurrección. Y dice que los saduceos le preguntan a Jesús y le dicen: recuerde que esta gente siempre que hacía preguntas con doble sentido, tanto los fariseos como los saduceos, para poder hacer caer a Jesús o para poder ver de qué parte estaba. Pero bueno, le preguntan: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano menor se casará con la viuda para levantar descendientes a su hermano. Y eso era una costumbre en el pueblo de Israel. Si el hermano mayor se casaba con una mujer y este hermano moría, el hermano que seguía tenía que tomar a la mujer como esposa. Entonces era una costumbre. Por eso le dice: si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con la viuda para levantar descendientes a su hermano. Eso era una costumbre. Hay muchos ejemplos de esta, como el ejemplo de Judá y los hijos de Judá en este caso, y otros más. Ahora ellos le cuentan una historia a Jesús y dice, versículo 25: hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero, el mayor, se casó y murió sin tener hijos, y dejó su esposa a su hermano, al segundo. Lo mismo pasó con el segundo y el tercero hasta los 7. Imagínense, eso es como un cuento de hadas. Pero bueno, dice: lo mismo pasó con el segundo, el tercero hasta los 7. Y después de que murió, también la mujer, ya que todos la tuvieron, o sea, todos se acostaron con ella. La pregunta es: en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa? Porque ellos pensaban que, en este caso no pensaban esto, en este caso lo que estaban era intentando hacer una trampa para poder hacer ver a los fariseos de que no había resurrección. Por eso hacen esta historia. Claro, Jesucristo, que sabe las cosas y que tiene sabiduría, responde. Mateo capítulo 22 versículo 29 dice: Jesús le respondió: erráis por no conocer las escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección es cuando todas las personas que han muerto en Cristo sean resucitados. Recuerde que en la segunda venida los muertos en Cristo van a resucitar, y los vivos en Cristo son transformados y juntos son arrebatados y recibidos por el Señor en el aire. Así estaremos 1000 años en el cielo, y después de los 1000 años heredaremos la tierra nueva donde vamos a vivir eternamente. Bueno, porque en la resurrección ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en casamiento, serán como los ángeles de Dios. Está muy clara la respuesta para mí y para muchos, pero para muchos, muchos, muchos más, la respuesta no es tan clara, porque siguen creyendo que van a tener esposa e hijos y van a haber nacimientos y todo ese asunto. Es muy diferente la tierra nueva, el cielo nuevo, con la tierra o el mundo en que vivimos hoy en día. Los que seamos dignos de la resurrección, vamos a hacer un número completo. Ese número va a ser completo, no va a aumentar con nacimientos. Pero bueno, aquí está claro. Sin embargo,
a ver esta cita misma, pero en Lucas. El relato en Mateo está en Marcos también, no lo vamos a ver en Marcos, pero también está en Lucas. En Lucas capítulo 20 versículo 34 nos dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos, respondiendo a la misma pregunta, porque es el mismo relato, la pregunta de los saduceos, ¿con quién de los siete se iba a ser el esposo de ella? Bueno, la respuesta es la misma. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. O sea, mientras vivamos en este mundo, nos podemos casar, podemos tener hijos, etcétera, etcétera. Más, versículo 35, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar el siglo o aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Claro, está más claro, no hay duda alguna lo que Jesucristo está respondiendo. O sea, los que son dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, o sea, los que sean justos, no se van a no se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Los ángeles tampoco se casan y se dan en casamiento. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, claramente, claramente, muy claramente, pero las personas siempre dicen, ah, es que el versículo aquel y aquella cita, entonces quieren poner excusas y muchas cosas, pero la Biblia es clara y la Biblia dice que no se casan ni se dan en casamiento. Ahora, cuando una persona en nuestro siglo, en nuestro planeta, en la Tierra, se casa, el casamiento es eterno, es para toda la vida. Dice Jesucristo en Mateo 19, hasta que la muerte los separe. Y cuando le prometemos a la mujer o cuando nos casamos con ella, le prometemos amor, fidelidad en las buenas, en las malas, etcétera, etcétera, hasta que la muerte nos separe. Pero la gente se casa y se recasa. Dice Jesucristo mismo en Mateo 19, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. El hombre es un abogado, un juez, cualquier persona. Entonces, lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. Sin embargo, ahora la gente se divorcia como que nada, se recasan como que nada cuando la Biblia no lo dice. Sin embargo, nos dice 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada a su esposo mientras él vive. O sea que nosotros somos esposos, mi esposa y yo, mientras ella está viva. Cuando ella está muerta, ya no es mi esposa. Cuando yo muero, ya no soy su esposo, su esposa o su esposo. Después de muerto ya no es su esposa. Por eso dice, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Si el esposo muere, porque la muerte le da la libertad a la persona que está viva de poderse casar de nuevo. Por tanto, cuando la persona muere, ya no es el esposo. Entonces, cuando resuciten, por lógica tampoco va a ser el esposo. Se van a poder conocer allá, se van a poder ver, pero no son marido y mujer. En el cielo no hay esa pertenencia. Cuando yo digo mi esposa, mi hijo, es la mujer es de Dios, mis hijos son de Dios, son un préstamo, no son míos. Y esa palabra a mí es una palabra que usamos mucho porque creemos que nos pertenecen, pero no. Y ahora, para poder confirmar esto, quiero leer dos citas. La primera está en Maranata, el Señor viene, página 367. Y escucha esa cita. Dice, hay quienes hoy en día expresan la creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Oiga, pero los que creen en las escrituras, los que creen en las escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. ¿Cuáles doctrinas? De que
en el tiempo de la resurrección van a haber casamientos y nacimientos. O sea, los que creen en las escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La creencia de que nacerán niños en la tierra nueva no es parte de la palabra profética más segura. No es parte. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser mal interpretadas. Ni se casarán ni se darán en casamiento. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser mal interpretadas. Ellas deben resolver para siempre la cuestión de los casamientos. Hay casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Leímos Mateo, leímos Lucas, también está Marcos. Dice que no. Listo, listo, ya, escrito está. Pero nos gusta contradecir. Ellas, las escrituras, deben resolver para siempre la cuestión de los casamientos y nacimientos en la tierra nueva, ni los que serán levantados de los muertos, ni, o sea, los muertos en Cristo, ni los que serán trasladados, los vivos en Cristo, sin ver la muerte, ni los que serán trasladados sin ver la muerte, se casarán o serán dados en casamiento. Y termina con lo que dice Jesucristo en Lucas y Mateo, serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. O sea, si no estaba tan claro, que yo creo que sí, ahora más claro todavía. Esta otra cita nos dice, el enemigo de las almas, ¿quién es el enemigo de las almas? Usted sabe quién es. El enemigo de las almas ha ganado mucho cuando ha logrado guiar la imaginación de uno de sus atalayas escogidos de Jehová para que medite en las posibilidades de asociarse, o sea, unirse en el mundo venidero con alguna mujer a quien él ama. Entonces, la persona ama a la mujer y tiene la imaginación de que van a ser marido y mujer por siempre jamás. Pero vea lo que dice. En el mundo venidero, con alguna mujer a quien él ama, con la seguridad de que allá levantará una familia. Y dice, no necesitamos inventar. Recalco la palabra inventar. No necesitamos inventar tales cuadros placenteros. Todos esos conceptos se originan en la mente del tentador. Tenemos la clara seguridad de que Cristo, de que en el mundo venidero los redimidos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios y al ser hijos de la resurrección. Sigue la cita, se me ha mostrado que las fábulas espirituales están tomando cautivos a muchos, imaginaciones. Tienen una mente sensual y a menos que haya un cambio, esto resultará ser su ruina. A todos los que están dando cabida a estas fantasías, ¿cuáles fantasías? Fantasías como que en la tierra nueva van a haber casamientos, esposos, esposas y nacimientos. A todos los que están dando cabida a estas fantasías insensatas les diría, deténgase por el amor de Cristo, párese junto donde está, se encuentra pisando terreno prohibido, arrepiéntase, se lo ruego, y conviértase. Con estas palabras, hermano y hermana, creo que no es necesario decir más sobre el tema. Es muy claro de que en la tierra nueva no habrán ni casamientos ni nacimientos. Vamos a tomar un lugar en el cielo, pero ya no va a haber una más repoblación, sino que seremos como los ángeles de Dios que no se casan ni se dan en casamiento. Espero que le haya quedado claro el tema, que es muy claro. Al que no le queda claro es porque realmente no quiere que le quede claro. Pero bueno, eso es lo que pudimos enseñar. Que Dios le pueda bendecir.